Tlatelolco. Historia enviada por Adrián, desde CDMX. Hola Uriel. Pues primero te comentaré que sigo el canal desde prácticamente el inicio, y me parecen muy buenas las historias y la forma de narrarlas. En lo personal, tengo varias anécdotas o historias, desde simples relatos cortos hasta algunos relatos más largos. Pero en esta ocasión voy a centrarme en un lugar en el que estuve viviendo durante algunos años. Un sitio con mucha historia y tradición donde han sucedido muchas cosas importantes para el país. Me refiero a Tlatelolco, en CDMX. Estuve visitando esta unidad habitacional desde el año 2001, ya que uno de mis amigos de la escuela superior, que venía de Guerrero, encontró un departamento en renta barata en el edificio Allende, en la tercera sección, y pues este amigo estaba solo. El depa era el punto de reunión de nuestro grupo de amigos para fiestas y demás. Pero cuando egresamos, se fue del lugar y me dejó el departamento que estuve rentando unos años, desde el 2006 hasta finales del 2012, y ya viviendo en la zona, conociendo vecinos e incorporándome a algunos grupos que tenían tareas como por ejemplo brigadas de vigilancia, revisión del edificio y algunos por el estilo, es que pude conocer más a detalle algunas situaciones que hasta ese momento solo me habían platicado y que no creía del todo. Contaré 3 anécdotas cortas que no tienen explicación sencilla, y otra historia que en lo personal me hizo conocer el miedo a profundidad, ya no solo consciente, sino inconsciente, de modo que me hizo ir incluso a terapia. Y es la razón por la cual, siendo un lugar tan bonito, tan cerca de todo, con todos los servicios, pues simplemente tuve que irme de ahí, ya que no podía ni siquiera conciliar el sueño, de modo que no podía ni descansar con el deterioro de la salud que eso trae. Quiero dar una breve descripción de las características del edificio, ya que es importante para entender algunas de las historias que sucedieron ahí. Primero, que los edificios tipo C, como el edificio Allende en el cual viví, son edificios altos, de 13 pisos. Pero no es un edificio en una pieza. En realidad, son 3 edificios muy juntos, con una separación de más o menos 1 metro entre cada edificio, con cisternas y servicios independientes. El elevador no sube en cada piso, sino que sube cada 3 pisos, y tiene un espacio a la salida bastante amplio. Por ejemplo, yo vivía en el departamento 201, y cuando subía en el elevador me dejaba en el piso 3 y bajaba un piso, y así. Solo tenía salidas en los pisos 3, 6, 9 y 12, de las 3 secciones que conforman el edificio. Cada una tiene 2 escaleras en los extremos. La cisterna no se encuentra a nivel del piso, sino que hay un sótano, y en ese sótano está la cisterna. Un cuarto más o menos grande donde a veces se guardan algunas cosas de uso común, y el edificio Chihuahua, en la Plaza de las 3 Culturas, desde donde vemos en las grabaciones de la época que los líderes del movimiento del 68 estaban dando sus discursos, era un edificio de tipo C. La primera historia es precisamente de este edificio Chihuahua, en la Plaza de las 3 Culturas. Y pues uno como vecino de la zona va a correr y a hacer ejercicio en todo lo que es Tlatelolco, un parque enorme. Estaba pues corriendo mis vueltas en la Plaza de las 3 Culturas. Al dar la vuelta frente al asta que está frente al edificio Chihuahua, sale una señora muy alterada de la puerta principal del edificio central. Sube las escaleras a la explanada preguntando por la muchacha y los militares. Los pocos que estábamos presentes le decimos que no hay militares, y había algunas muchachas en la zona que a cuál se refería. Ella se sienta en las escaleras para contarnos que ella vivía en el 7º piso, y como comenté antes, el elevador solo sube hasta el piso 6, donde se bajó. Cuando camina hacia las escaleras,
subió corriendo una muchacha con su rostro transformado por el pánico y a gritos le pedía que le ayudara porque los militares acababan de matar a su novio y la estaban correteando, a lo cual la señora le dijo que se pasara atrás de ella. No la tocó ni se le acercó más de unos 2 metros, pero esta dama se asomó a las escaleras buscando a los militares para averiguar qué ocurría. Pero no subió nadie, y le preguntó a la chica que de dónde venían los militares, pero al voltear ya no había nadie. Entonces bajó por 6 pisos por las escaleras y salió del edificio donde nos encontró. Tras unos minutos en la plática, alguien dijo que era una muchacha que se aparecía en la zona, que en el 68 habían matado a su novio en los primeros pisos, y a ella le dieron alcance en los pisos superiores, que en ocasiones se aparecía huyendo de los militares y pidiendo ayuda. La segunda historia es ya en el edificio Allende. Resulta que había en ese tiempo comisiones para revisar el edificio. Recordemos que es una zona muy afectada por los sismos y los edificios de la zona suelen hundirse, poniendo en riesgo la estructura. Esa ocasión éramos un grupo de 3 personas, revisando todos los pisos, desde las cisternas, los cuartos donde se almacenaba la basura y los tinacos. Nos habíamos dividido y a mí me tocó revisar el sótano, donde se encuentra la cisterna, el cual tiene reja y está cerrado permanentemente con llave, debido a que alguno que otro vicioso puede entrar ahí a consumir sustancias, o algún indigente o gente sin hogar pudiera entrar. Y siendo la cisterna es muy riesgoso a la salud dejarlos entrar por cuestiones de que no vayan a hacer sus necesidades en un lugar donde está al alcance el agua potable para el edificio. Teníamos las llaves para revisar de rutina la estructura y checar el nivel del agua, la bomba, etc. Bajé al sótano a revisar la cisterna. Abrí la puerta, bajé las 2 escaleras con lámpara en mano, prendí el interruptor, se encendió el único foco que aún servía de los 4 que tenía el lugar. En la luz tenue, de frente, vi que estaba un individuo, moreno, de cabello con un corte muy curioso, largo en algunos lados y corto en otros, con algunos adornos como cascabeles que traen los danzantes que al estar en Tlatelolco son muy frecuentes en la zona. Pero sus adornos no eran tan vistosos como los que usan comúnmente los personajes que vemos en la Plaza de las 3 Culturas. Eran adornos muy sencillos. Aunque este individuo tenía algo en la nariz, también tenía collares y aretes que no pude apreciar con mucho detalle. Vestía algo que no es raro ver en los danzantes, lo que conocemos como taparrabo. Y así estaba este individuo de quizás unos 30 años. Al verlo por la sorpresa no reaccioné muy enérgico, pero lo primero que pensé es que alguno de estos danzantes se había metido con el objetivo de pasar la noche. Simplemente le dije buenas tardes, pero él solo seguía viendo de frente sin reaccionar, a lo cual subí las escaleras y llamé a los compañeros de brigada. Tardaron un poco en bajar. Si era alguien que había ingresado, no íbamos a dejarlo ahí, y había que asegurarse que no entraran más. Así que en cuanto llegaron mis compañeros, bajamos para sacar al individuo. Pero al bajar, no había nadie, ni al abrir la tapa de la cisterna, ni en el lugar. Así que subimos, cerramos el lugar, fuimos al puesto de comida que estaba afuera y nos pusimos a platicar. Estas personas ya eran habitantes de la zona desde hace años que no me juzgaron cuando les conté lo que vi. Platicamos un poco sobre que era un barrio de la antigua Tenochtitlán, donde hubo guerras y masacres, el último punto de resistencia del México libre, y uno de ellos sugirió que pudo ser algún habitante de esa época. Recordando que Tlatelolco se construyó sobre el antiguo barrio con el mismo nombre. La tercera historia es en la zona.
Para llegar al edificio Allende, desde el metro hay que pasar por el ya famoso puente de piedra, ya que es un puente con forma de arco. Al bajar está un estacionamiento, una caseta de vigilancia y una clínica del ISSSTE. A la izquierda está la zona comercial, digamos donde están las tiendas, taquerías y demás. Es muy curioso que es la zona económicamente activa, ya que bajando del puente a la derecha también hay muchos locales, pero muy pocos están ocupados. Los otros están vacíos. Casi no se ve gente en esta zona, contrastando con lo que vemos del lado izquierdo. Cuando apenas era un recién llegado y me instalaba en la zona, fui a explorar esta área. Estaba viendo qué negocios había frente al Teatro Félix Azuela y en un local que se apreciaba quemado, abandonado, había un niño de unos 10 años llorando. Sin ver su rostro, estaba agachado. Pasé de largo mientras me preguntaba qué hacía ahí ese niño y por qué se estaba desperdiciando ese local comercial al estar abandonado. Por la tarde, platicando con una vecina, me contó que ese lugar era una panadería que se incendió. Y un niño, hijo de la entonces dueña, murió en el lugar. Que a algunas personas se les aparece y no había hasta ese momento podido arreglar el lugar y echarlo a trabajar de nuevo. Pasaban cosas, se perdían herramientas, se iba la luz y así por el estilo. Por eso estaba abandonado. Y en esta sección era muy difícil que prosperara algún negocio. Pues ya con estas experiencias seguía, digamos, disfrutando vivir en Tlatelolco. Pero aún faltaba lo peor. Algo que no tiene nada de paranormal. Pero es lo más aterrador que he vivido, y no solo a mí, sino que ha dejado a muchos habitantes de la CDMX con severos traumas. Era el 20 de marzo del 2012. Eran las 12 del mediodía. Estaba aún en la sala almorzando y viendo algunas cosas en la computadora, cuando comenzó un sismo bastante fuerte. De repente escuché un tronido en el edificio. Sentí que se comenzaba a mover todo, pero de una forma bastante intensa. Tanto así que se cayeron cosas de las paredes y algunos vasos en la cocina. Se volteó un librero de la sala. Me levanté de la silla y corrí hacia la puerta del departamento. No pude abrirla. El edificio estaba torciéndose de una forma aterradora, tanto así que la puerta se trabó al deformarse la estructura por el movimiento. Simplemente no pude abrirla, ni usando la mayor fuerza que pude. Pude ver claramente cómo el marco de la puerta se había deformado, formando un rombo en lo que era un marco de la puerta. Entonces corrí hacia mi habitación, vi que la pared del closet que estaba en el pasillo se quebró en diagonal. Apareció una grieta de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Haciendo equilibrio, llegué a la ventana, donde pude ver a la gente muy alterada en las calles. Después de ver romperse la pared, sentí que ya no iba a vivir. Me quedaban quizás segundos de vida. Solo pude rezar, pedir perdón y encomendar mi alma mientras me subía a la ventana. Estaba en el segundo piso, pensando que en cuanto comenzara a derrumbarse el edificio, quizás tendría alguna oportunidad si brincaba en ese momento y evitaba que me cayeran los escombros de los múltiples pisos superiores. Sentía que me iría de este mundo en cualquier momento. Ya todo lo demás que conformaba mi vida perdía sentido. Simplemente en esas situaciones la vida, los problemas ya no tienen sentido. Solo veía cómo los cuadros que colgaban en el departamento, los muebles, las sillas con ruedas, todo se movía de la forma más horrible que alguien pudiera apreciar, sobre todo sentir. Incluso pueden buscar algunos videos en YouTube que fueron grabados durante algunos sismos para darse una idea. Pero estar ahí es de lo más aterrador que uno puede experimentar. Corrí varias veces a lo largo del departamento en plena desesperación. Fui otra vez a la puerta cuando vi que el marco ya no tenía forma de rombo. Al fin pude abrir la puerta y mientras corría escaleras abajo,
pude ver algunos azulejos desprendiéndose de las paredes. Bajé las escaleras en un tiempo que no creí que fuera capaz de recorrer. Pude al fin salir, y desde el frente del edificio casi vi chocar dos de las secciones del edificio moviéndose, de forma que no había sido extraño que cayeran en cualquier momento. Después el sismo cesó, pero no el miedo. Esa fue una época que tuvo muchos sismos durante un periodo de varias semanas. Mi novia en ese entonces fue a visitarme una de tantas noches y fue testigo cómo simplemente me despertaba temblando de forma incontrolable. Ya no tenía control de mis brazos, de mis piernas, apenas podía caminar. Me paraba de la cama para caer de rodillas, incapaz de levantarme, y temblando tardaba en volver a estar quieto, y eso pasó varias veces. El psicólogo le llamó estrés postraumático, debido a que sentí la muerte tan cerca. Tal parece que es rutina en la zona que después de un suceso como este, muchos vecinos simplemente se mudan. Algunos tardamos un poco más, ya que aunque el lugar es maravilloso, hermoso y accesible a todos los beneficios de la CDMX, en mi caso simplemente no podía dormir ni descansar por el temor. Incluso si estaba en algún otro lado y pasaba un camión en la calle, el movimiento que éste producía me provocaba un pánico tal que me alteraba. Ya no me fue posible vivir en tan maravilloso lugar como lo es Tlatelolco. Le tengo cierta fobia a los edificios de más de 2 pisos. Claro que puedo controlarlo y subir a estos lugares, andar relativamente tranquilo, pero está latente el miedo, algo que detone la experiencia y vuelva a alterar los nervios. No dejo de sentir ese temor que me recuerda a sentir la muerte inminente. Creo que los edificios de Tlatelolco en algún momento se van a caer y serán parte de la historia. Que eso sucederá simplemente sin que podamos evitarlo. Hay mucha gente con estos síntomas. No soy el único, o bien con algunos síntomas similares de gente que vive en la zona. Cuando menos yo tuve la oportunidad de salir de ahí. Muchas personas tienen que vivir con eso, ya que no tienen opción de cambiar de residencia. Esta es una foto de lo que reportaban los sismógrafos del SSN en esa época. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Para quienes somos de México y tenemos conocimiento de lo que pasó aquel día en Tlatelolco, es algo muy triste pensar en todos los espíritus de las personas que perdieron la vida ese día. Y bueno, ¿qué decir de las personas que también perecieron en estos sismos que han pasado en los diferentes estados de nuestro país? En este video en especial me gustaría mucho leer sus comentarios, si han tenido alguna experiencia personal o si saben de alguien que la haya tenido sobre esta zona en particular de Tlatelolco. También me gustaría saber si han estado en algún sismo y cómo se sienten después de eso. Espero sus comentarios. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.